Saludos colegas, espero estén muy bien. Para mí es un placer estar por acá y seguir en nuestra discusión en torno al curso de Antiguo Testamento 2 que hemos asumido. Quisiera simplemente hacer algunas anotaciones en torno a los comentarios que ustedes han colocado en el foro con relación a la lectura de Sicré. Sobre la dimensión económica, podríamos llamarle de el discurso profético en el Antiguo Testamento. Para iniciar, es importante una de las frases que anoté de sus comentarios sobre los profetas como personas que tienen conciencia de que Dios rechaza los actos de opresión, ¿no? O que Dios está del lado de las personas oprimidas. Es muy interesante esta idea, y aquí es donde empezamos a hacer precisiones críticas en nuestro trabajo de análisis de textos bíblicos. Yo les planteaba al inicio y a la luz de sus comentarios, de que no podíamos pensar de que la idea del profetismo estaba vinculada a la justicia social. Simplemente las fuentes no nos permiten hacer dicha reducción temática del discurso profético. Con Abrego de Leice vimos que el profetismo era simplemente una mediación, una forma de que tenían los seres humanos de comprender o de mediar y buscar la aparición y la voluntad de lo divino. Una de las dimensiones proféticas es la justicia social, y la lectura que tuvimos para esta semana hacía un énfasis, o buscaba hacer un énfasis en ese vínculo entre profetismo, justicia social. Entonces, lo interesante de esta frase de los profetas como personas que tienen conciencia de que Dios rechaza el abuso y más bien cuida las personas que sufren opresión, es uno de los aspectos más interesantes en el discurso y la consideración teológica de este profetismo. ¿Por qué? Porque este profetismo ha escogido un discurso teológico, una imagen de Dios que está privilegiada que privilegia la vinculación de Dios con la persona que sufre opresión y el rechazo de Dios a estas actitudes. Esa es una decisión teológica asumida por el profetismo que tenemos que hacer consciente, porque eso nos recuerda que el ejercicio profético es un ejercicio de conciencia teológica, de elegir cuáles imágenes y cuáles proyectos de Dios se vinculan con lo divino y nos interpelan. Vemos que los profetas, las problemáticas que surgen una y otra vez están relacionadas con la injusticia económica, a través de la monarquía, como con el comercio injusto, con el latifundio, con la solicitud de tributo, con los abusos por los intereses en los préstamos, todo este tipo de descalabro social que se intensifica especialmente a partir de la consolidación de un sistema monárquico como el salomónico. Ustedes acotaban que los profetas del siglo VIII nunca reclaman en abstracto. No hay discurso teológico que se emita en abstracto, de ningún tipo. Y sea que vayan a favor o en contra de la justicia, el profetismo siempre va a estar hablando de un contexto en específico. En el caso de la lectura de Louis Sicré, vemos cómo, especialmente en el siglo VIII, con una época de auge económico para las élites en el Reino del Norte y especialmente en Samaria, se da un incremento en las voces que piden a gritos la justicia de las personas que están sufriendo la opresión económica de las personas, digámoslo así, de la parte más de élite de la región del norte. Al decir que el discurso de los profetas no se reclama en abstracto, estamos siendo conscientes de que todo discurso teológico es contextual y que este discurso teológico de los profetas en el siglo VIII es sumamente importante porque eligen un contexto en el cual se evidencian las dinámicas de extracción, de injusticia, de violencia, de empobrecimiento, y disciernen que Yahvé eso es una práctica que le desagrada. Se critica el sistema de usura y el sistema de tributo que se instaura, si seguimos la narrativa bíblica, a partir de Salomón, ¿no? Que es quien reorganiza el Estado, identificando provincias a las cuales les pide tributo, exige un trabajo forzado y otro tipo de dinámicas de injusticia, ¿verdad? Que van a tener tal vez sus consecuencias más grandes conforme los años van pasando, y la presión económica sobre el campesinado y la población va haciendo que pierdan sus tierras, que caigan en situaciones de deuda, e inclusive que haya la venta de sus hijos para poder saldar todos los compromisos que habían asumido con el templo, con
el palacio con los grandes hacendados. Es muy importante hacer notar entonces que, como ustedes mencionaron, hay una vinculación entre el profetismo y la búsqueda de la justicia, y en este caso de la crítica económica por sostener un tipo de sistema que te convierte en no persona. En el caso de Israel, eres persona cuando eres dueña de una tierra, ¿no? El pueblo de Israel reparte las tierras en igualdad y reconoce a todos los israelitas como seres humanos a través de esa porción de tierra que le vincula con el pacto de Yahvé, y también le recuerda que la tierra se convierte en un símbolo del pacto, pero también en un medio de sustento y de bienestar. Cuando esto se quiebra, surgen personas que recuerdan que eso no es, ni está cerca de ser voluntad de Yahvé, y que un castigo estará siendo el resultado de semejantes prácticas. El texto de Sicre busca hacer un recuento histórico del discurso profético en Israel a partir de la clave de justicia económica, especial de su recurso más importante, que es la tierra, de la experiencia del campesinado, especialmente en un texto que refleja una sociedad rural, y del bienestar y el rechazo al abuso y la opresión. Por otro lado, el texto de Sicre también hace evidente el llamado a tener solidaridad y cuidado con las personas más vulnerables, no solo económicamente, ¿verdad?, sino en términos de extranjeridad, que son diferentes tipos de vulnerabilidad, las personas viudas y las personas huérfanas. El texto de Sicre ve una correspondencia clarísima entre el establecimiento de una monarquía tributaria y la emergencia del profetismo social. ¿Por qué? Porque aunque Sicre comienza haciendo un recuento de los patriarcas y un recuento del Éxodo, las manifestaciones proféticas ahí son mínimas, ¿no? Mencionar a Abraham es casi una excusa para buscar empezar desde los patriarcas, pero sinceramente el conflicto de Abraham con el agua, eso es un conflicto de hacendados, ¿no? Abraham es un rico hacendado que tiene 300 y resto de esclavos. No podríamos jamás vincular a Abraham con un tipo de práctica profética de justicia, me parece a mí. Y por otro lado, aunque el Éxodo es un acto donde Yahvé se asoma para ver la opresión y buscar la liberación, no hay una denuncia concreta de abusos, ¿verdad? Es Yahvé quien dicta aquí la injusticia y no, por ejemplo, la figura profética. Ya después de la monarquía sí es claro, ¿verdad? No podemos esconder las figuras como Elías, como Eliseo, como el mismo Natán, y luego los profetas que llamamos menores, que van a ser localizados en las monarquías del norte alrededor del siglo IX, que van a ser muy evidentemente discursos que atentan contra la dinámica de poder de la monarquía. Hay dos preguntas concretas que quería revisar rápidamente. Decían en su momento, ¿el comienzo de todos los males puede vincularse con la monarquía? Pues claramente hay una crítica anterior. En el libro de los jueces vemos cómo se percibe una dinámica social injusta y peligrosa, ¿no? Creemos que el libro de los jueces tiene un valor ideológico, y es el de sustentar la monarquía, o dar la razón, dar pie para que la monarquía sea mayormente justificada. En el libro de los jueces tenemos, por un lado, una crítica a la monarquía, pero por otro lado, una insistencia de que si no hay rey, va a haber violencia, va a haber violaciones, va a haber agresiones, no va a haber pan, como pasa en el libro de Ruth. Y finalmente que los jueces se han corrompido, como pasa con los hijos de Eli y los hijos de Samuel. Y es por los hijos de Samuel quienes roban al pueblo, le exprimen a través de los tributos y las ofrendas, que se buscará cambiar de sistema. Ahora, la monarquía, pues la monarquía depende del tipo de monarquía, ¿verdad? Es con David, más que todo con Salomón, que se instala una monarquía extractiva, ¿no? Que consume grandemente los bienes económicos de la población. Y esto es algo que debemos pensar críticamente, porque el problema no es la monarquía al final de cuentas, sino el tipo de ejercicio de la monarquía. En todo caso, en Israel se descartará todo tipo de monarquía, pues siguió esta práctica extractivista a través de tributos, de trabajo forzado, de exigencias económicas que llevaron a las personas al borde de la imposibilidad de una vida digna. Al final de cuentas, también, la siguiente pregunta, está relacionada con si la crisis social en Israel es por influencia de los cananeos. Eso, sin duda alguna, en la crítica queda muy claro, ¿verdad? En la crítica, en la historia de la interpretación de estos textos, fue un momento, ¿verdad?, de autores queriendo lavarle las manos a Israel y decir que todo lo malo viene de fuera. Eso
Creo que sería muy poco sustentable el día de hoy. Las monarquías son monarquías, ¿verdad? Y la israelita es una monarquía cananea claramente, ¿verdad? No porque haya asumido cosas del extranjero, sino porque era un modelo monárquico, como todas. Y eso nos ayuda a recordar que, aunque tiene sus tintes particulares, muchas de las prácticas teológicas, culturales, sociales y políticas de Israel son simplemente las prácticas del entorno. Entonces yo creo que por ese lado, decir que todo fue malo por los cananeos es algo sumamente acrítico. Deberíamos más bien ver que hay muchas prácticas en Israel que son prácticas del pueblo, que asumió naturalmente por ser estar en un espacio cultural y temporal en el que compartía con otros pueblos sus prácticas y pensamientos. Espero que este video contribuya a la discusión crítica y que sigamos conversando. Un abrazo.